El primer indicio llegó un martes. Siempre son los martes, dijo alguien en un foro de internet que ya no existe. Como si los días de la semana tuvieran conciencia propia, y ese en particular guardara algún tipo de rencor acumulado durante siglos. Nadie le prestó atención. Era solo un comentario entre miles, enterrado bajo memes y discusiones políticas y videos de gatos. El mundo seguía girando con la inercia satisfecha de quien cree que lo ha visto todo. Fue en las costas de Noruega donde los meteorólogos registraron el primer fenómeno que no podían explicar con comodidad. El cielo, en una franja de aproximadamente 400 kilómetros cuadrados, adquirió una tonalidad que los técnicos describieron en sus informes como rojo ferroso profundo, aunque nadie en sala de redacción supo bien qué significaba eso. Las fotografías que circularon en redes sociales parecían filtradas, manipuladas, demasiado cinematográficas para ser reales. Pero eran reales. Los satélites las confirmaron. Las cámaras de tráfico en Bergen las confirmaron. Los pescadores que salieron esa mañana y regresaron con los ojos muy abiertos y muy poco que decir, las confirmaron con su silencio. En las siguientes 72 horas, el fenómeno se replicó. No de forma simultánea, sino en oleadas lentas y deliberadas, como si algo estuviera sobrevolando el planeta con paciencia infinita. El cielo rojizo apareció sobre el norte de Finlandia, luego sobre Islandia, luego sobre Canadá. Los meteorólogos hablaron de partículas en suspensión, de polvo volcánico, de refracción anómala de la luz solar. Sus explicaciones eran técnicas y tranquilizadoras y absolutamente insuficientes. Porque el rojo no se movía con el viento, el rojo se detenía. Y cuando se detenía sobre un lugar, permanecía ahí durante exactamente 6 horas y 17 minutos antes de desvanecerse sin dejar rastro en la atmósfera. Nadie calculó ese número en tiempo real. Fue una periodista coreana llamada Seo Yeon Park, quien 3 semanas después, cuando ya había demasiados registros para ignorar el patrón, lo publicó en un artículo que fue compartido 40 millones de veces en un día y luego borrado de todas las plataformas sin explicación oficial. 6 horas y 17 minutos, cada vez, en cada lugar, sin excepción. Los animales lo supieron antes que los humanos. Eso tampoco sorprendió a nadie en retrospectiva, pero en el momento resultó perturbador de un modo difícil de articular. No fue un éxodo dramático. No fue el tipo de migración masiva que uno ve en los documentales sobre tsunamis. Fue algo más silencioso y por eso mismo más aterrador. Los perros dejaron de ladrar. Los pájaros enmudecieron. En los zoológicos de todo el mundo, los animales se alejaron de los muros exteriores de sus recintos y se congregaron en el centro, formando círculos compactos y quietos, mirando hacia adentro, como si no quisieran ver lo que venía del exterior. Los guardias que trabajaban esas noches describieron el sonido del zoológico como el silencio más ruidoso que habían escuchado en su vida. Algunos pidieron traslado, algunos renunciaron. Al menos uno no volvió a hablar con fluidez. En las granjas de Iowa, en las llanuras de Argentina, en las estepas de Mongolia, el ganado comenzó a desplazarse hacia el interior de los continentes. No en manada, sino de manera individual, como si cada animal hubiera recibido la misma instrucción en el mismo momento y hubiera decidido obedecerla sin consultar a los demás. Los granjeros que intentaron contenerlos descubrieron que los animales no respondían a ningún estímulo conocido. No tenían miedo. El miedo es una cosa reconocible. Tiene olores y sonidos y patrones de huida. Esto era diferente. Era como si los animales simplemente hubieran recordado algo que los humanos habían olvidado hace mucho tiempo, y esa memoria los estuviera moviendo con la gravedad silenciosa de una marea. El mar se retiró el 14º día, no en una playa, en todas las playas. En un periodo de aproximadamente 4 horas, el nivel del océano descendió de manera uniforme en todo el planeta. No fue una variación de centímetros. Fueron entre 8 y 11 metros de agua que simplemente retrocedieron. Los geólogos descartaron de inmediato cualquier explicación tectónica.
La NASA publicó un comunicado que comenzaba con la frase «Estamos evaluando datos sin precedentes» y no decía nada más. Los gobiernos costeros emitieron alertas de tsunami que nunca se materializaron porque el agua no regresó como una ola. El agua simplemente se fue, dejando expuestos kilómetros de fondo marino que nadie había visto jamás. Arrecifes muertos, barcos hundidos siglos atrás, criaturas que parpadeaban ante una luz para la que no habían evolucionado, cosas que el océano había guardado con la discreción de una tumba bien sellada. Y luego el agua regresó, despacio, sin violencia, como si algo la hubiera considerado, la hubiera medido, la hubiera devuelto exactamente donde estaba, sin perder ni un litro. A la voz llegó el día 19. No hay una mejor manera de describirlo. Llegó. Como llega el frío cuando se abre una puerta, como llega el dolor cuando uno entiende que algo está muy mal. No tenía dirección, no tenía fuente, no tenía frecuencia de sonido que cualquier instrumento pudiera medir porque no era sonido. Era pensamiento. Era un pensamiento que no era de uno, que aparecía en el centro de la mente con la certeza tranquila de las cosas que siempre han estado ahí. Se les advirtió. Eso fue todo. 3 palabras. Sin contexto, sin firma, sin el tipo de elaboración que uno esperaría de una comunicación divina o de una alucinación colectiva. Solo esas 3 palabras, pronunciadas en el idioma natal de quien las recibía, con una cadencia que no era exactamente humana, pero tampoco era completamente ajena. Era como escuchar tu propio nombre dicho por una voz que conoces pero no puedes ubicar. Familiar e imposible al mismo tiempo. Los primeros reportes fueron descartados como psicosis colectiva inducida por el estrés mediático. Los psiquiatras hablaron de sugestión en masa, de histeria social, de la tendencia del cerebro humano a fabricar patrones donde no los hay. Esos mismos psiquiatras escucharon la voz 4 días después. Ninguno la reportó. La anotaron en diarios personales que luego destruyeron, o se la contaron a sus cónyuges en voz muy baja en la oscuridad del dormitorio, o simplemente la guardaron en ese lugar del pecho donde van las cosas que uno no está dispuesto a admitir que le dan miedo, porque todos la escucharon, sin excepción. 7.800 millones de personas escucharon exactamente las mismas 3 palabras en exactamente el mismo instante, independientemente de si estaban dormidas o despiertas, en meditación o en medio de una pelea de tráfico, en un quirófano o en una celda de prisión. 7.800 millones de personas y 0 explicaciones que sobrevivieran más de 48 horas de escrutinio. Lo que nadie dijo públicamente, pero que todos pensaron en el momento en que la voz llegó, fue que no sonaba enojada. No sonaba como la ira que imaginamos cuando pensamos en castigo divino. Ese fuego y trueno de las escrituras antiguas. Sonaba cansada. Sonaba como alguien que ha repetido algo muchas veces y ya no espera que sirva de algo repetirlo una vez más. Pero lo hace de todas formas porque es lo que se hace antes de lo que viene después. Y Hassan al-Rashid fue el primero en desaparecer de la manera que todos comenzarían a llamar simplemente la manera. Hassan tenía 43 años, vivía en El Cairo. Era conocido en su barrio por cosas que sus vecinos no decían en voz alta, pero que todos sabían. Había denuncias archivadas, testimonios que nunca llegaron a juicio, deudas de un tipo que no se pagan con dinero. No era un monstruo de película. Era el tipo de hombre cuya maldad es cotidiana y por eso mismo más difícil de nombrar, más fácil de tolerar, más imposible de erradicar dentro de los sistemas que los seres humanos construyen para lidiar con sus propios errores. Eran las 2 de la tarde de un miércoles cuando Hassan se detuvo en mitad de la calle del mercado. Sus vecinos que presenciaron el evento describieron la detención como absoluta. No fue el tipo de pausa que hace alguien que tropieza o que recuerda algo. Fue el tipo de quietud que tiene una fotografía. Hassan se inmovilizó con el cuerpo exactamente como estaba en el momento anterior, un pie ligeramente adelantado, el brazo derecho a medio balanceo, la boca abierta en la mitad de una palabra que nunca terminó de pronunciar, y luego levantó la mirada, no de manera dramática,
no con terror. La levantó de la forma en que uno mira algo que reconoce, algo que ha estado esperando ver, sin saber que lo esperaba. Sus ojos se dirigieron al cielo con la calma específica de alguien que finalmente entiende. Los testigos que pudieron verle la cara en ese momento dijeron después que lo que les perturbó no fue el miedo en su expresión, fue la ausencia de miedo. Fue algo parecido al reconocimiento. Fue algo que se parecía de manera extraña e incómoda a la paz. La desintegración tardó menos de 4 segundos. No hubo violencia, no hubo sangre. Hassan al-Rashid se convirtió en ceniza desde los pies hacia arriba, con la gradación suave de una vela consumiéndose en cámara lenta, excepto que no había fuego visible y no había calor y no había humo. Había solo polvo gris que cayó verticalmente porque ni siquiera el viento de esa tarde se atrevió a tocarlo, y que se asentó en el adoquín del mercado formando un contorno perfecto, casi respetuoso, de la forma que Hassan había tenido un momento antes. Los que lo vieron no gritaron inmediatamente. Eso es lo que más perturbó a los psicólogos que los entrevistaron semanas después. El retraso. Hubo un periodo de aproximadamente 10 segundos en que todos los testigos simplemente miraron el polvo, en silencio. Y ese silencio no era el silencio del shock. Era el silencio de gente que acaba de presenciar algo que, en algún nivel profundo y vergonzoso que no están dispuestos a examinar, no los sorprende tanto como debería. De las siguientes 2 semanas ocurrió en todas partes. No con frecuencia alarmante al principio. Una persona aquí, una persona allá. Siempre el mismo patrón. La inmovilización repentina, la mirada al cielo, la desintegración silenciosa, el polvo perfecto. Las autoridades intentaron establecer qué tenían en común las víctimas. Esa palabra les resultó incómoda desde el principio, porque víctima implica que algo malo les ocurrió a personas inocentes, y la evidencia que comenzaba a acumularse apuntaba a otra cosa, no a personas inocentes. No exactamente. El asesino en serie de Hannover, que llevaba 12 años eludiendo a la justicia. La funcionaria de Yakarta que había desviado fondos de ayuda humanitaria durante una década. El sacerdote de un pueblo de Polonia, cuyo nombre los feligreses no podían pronunciar sin que el estómago se les tensara de una manera que nunca habían logrado explicar del todo. El comandante de una prisión en el sur de Brasil. El traficante de personas que operaba desde un departamento de apariencia normal en Rotterdam. El hombre que había pasado 30 años siendo padre de familia ejemplar en las tardes de domingo, y algo completamente diferente todas las demás horas. Nadie lo dijo en los noticieros. Lo dijeron en los bares, en los chats de familia, en los grupos de WhatsApp a las 2 de la madrugada cuando el miedo se mezcla con algo que no tiene un nombre del todo honesto. Lo dijeron con la voz de quien sabe que está pensando algo que no debería pensar y lo piensa de todas formas. A lo mejor se lo merecían. Esa frase se convirtió en el centro de gravedad de la crisis. Porque si se lo merecían, entonces había algo que juzgaba. Y si había algo que juzgaba, entonces ese algo tenía criterios. Y si tenía criterios, entonces el siguiente paso lógico, el paso que nadie quería dar, pero que todos daban a escondidas mientras miraban sus propias manos, era preguntarse si esos criterios los incluían a ellos también. Los teólogos de todo el mundo cayeron en 2 campos. Los primeros decían que esto era exactamente lo que las Escrituras habían prometido, que el juicio final tenía muchas formas y que quizás esta era una de ellas, gradual y selectiva y misericordiosa en su selectividad. Los segundos guardaban silencio. El silencio de los teólogos fue más elocuente que cualquier argumento. Eran personas que habían dedicado su vida a estudiar la naturaleza de lo divino, y lo que estaba ocurriendo no coincidía con ningún marco teológico de ninguna tradición que conocieran. No del todo, no de la manera correcta. El doctor Elias Morrow fue quien primero articuló en voz alta lo que muchos ya sospechaban.
Y lo hizo en una conferencia de prensa que transmitió en vivo desde su laboratorio en el Instituto de Astrofísica de Oxford, antes de que pudieran detenerlo. Morrow era especialista en señales electromagnéticas de origen no identificado, lo que en los círculos académicos convencionales era una forma elegante de decir que su carrera había sido marginal durante décadas. En ese momento, sin embargo, tenía la atención del mundo. Lo que había detectado su equipo, dijo, no era de origen divino. O más precisamente, era de origen externo, pero no del tipo que los marcos religiosos contemplaban. Las señales que habían comenzado a registrar 17 días antes del primer episodio de desintegración no correspondían a ningún fenómeno natural conocido. Tampoco correspondían a ninguna tecnología humana conocida. Pero tenían estructura, tenían patrones repetibles. Tenían, y aquí Morrow hizo una pausa que duró lo suficiente como para que la sala de prensa entendiera que era deliberada. Tenían la arquitectura de un lenguaje. Algo estaba enviando información desde hacía tiempo, y esa información incluía, entre otras cosas, un catálogo. Morrow no dijo catálogo de qué. No tuvo tiempo. La transmisión fue cortada. La sala de prensa fue evacuada bajo pretexto de una amenaza de seguridad que nadie pudo verificar. El doctor Elias Morrow no volvió a dar entrevistas. Seguía vivo, según sus colegas, pero había dejado de responder mensajes y su laboratorio había sido clausurado por razones administrativas que ningún funcionario quiso especificar con detalle. Pero ya era demasiado tarde. La transmisión había sido vista en tiempo real por 46 millones de personas. La palabra catálogo quedó flotando en el aire del mundo digital con la persistencia de las cosas que no pueden ser desdichas. Un catálogo. Algo tenía un catálogo. La segunda voz llegó el día 31. Esta fue diferente. No llegó a todos. Llegó solo a algunas personas, de manera selectiva en momentos de soledad, y no dijo lo mismo. Las personas que la recibieron tardaron días en comparar sus experiencias. Y cuando lo hicieron en foros que desaparecían a las pocas horas de crearse, en mensajes cifrados que eran descifrados antes de lo esperado, en conversaciones cara a cara que los participantes describieron como las conversaciones más difíciles de sus vidas. La segunda voz decía, con variaciones menores según el receptor, algo que podría resumirse así: no somos lo que creen que somos, pero somos lo que necesitan que seamos, por ahora. Hubo quienes creyeron que era un mensaje de advertencia. Hubo quienes creyeron que era una trampa. Hubo quienes lo descartaron como alucinación inducida por la presión psicológica acumulada de un mes de crisis global sin precedentes. Pero había algo en las palabras, en la cadencia específica con que llegaban, que no permitía el descarte cómodo. Porque la segunda voz no tenía el tono de la primera. La primera había sonado cansada. La segunda sonaba diferente. La segunda sonaba calculada. Y esa diferencia, una vez notada, no podía ser ignorada. Dos voces, con tonos distintos, desde el mismo origen o desde orígenes distintos. Eso era lo que nadie podía determinar. Pero dos voces con agendas que no eran idénticas, y una de ellas, la que había llegado a todos, la que había desencadenado el proceso de juicio y desintegración y ceniza, era la que se presentaba como la voz de Dios. No era la segunda. Lo que siguió fue un periodo que los historiadores del futuro, si es que había historiadores del futuro, llamarían el Gran Silencio. No porque el mundo callara, el mundo nunca calla, sino porque las instituciones que habían sido diseñadas para dar respuestas, los gobiernos, las iglesias, las academias científicas, las organizaciones internacionales, dejaron de emitir comunicados con sustancia. Hablaban, pero no decían nada. Llenaban el espacio de palabras que no comprometían a nadie con ninguna posición verificable. Y en ese vacío, la gente llenó el silencio con lo que tenía a mano: miedo, teoría, confesión, oración, pánico. Las iglesias se llenaron durante exactamente 2 semanas.
Luego se vaciaron de golpe cuando un sacerdote en Guadalajara se inmovilizó durante el sermón del domingo, miró al techo de la nave y se desintegró frente a su congregación. El polvo cayó sobre el altar. Nadie recogió las cenizas esa semana. Nadie supo si era sacrilegio hacerlo o si era sacrilegio no hacerlo. El edificio permaneció abierto y vacío por razones que ningún feligrés habría podido articular sin ponerse a temblar. Las desapariciones se aceleraron. Ya no eran 1 o 2 por día, eran decenas, luego centenares. No solo criminales notorios, también funcionarios corruptos que nunca habían pisado una corte. También personas que habían hecho cosas que solo ellas y sus víctimas conocían. También personas que habían hecho cosas que quizás ni siquiera ellas mismas reconocerían como malas. Cosas que habían racionalizado durante años con la ingeniería moral que todos los seres humanos dominan cuando necesitan seguir viviéndose a sí mismos como personas decentes. El umbral no era claro. Eso era lo más aterrador. Si el umbral hubiera sido claro, la gente habría podido prepararse. Habría podido calcular si estaba o no estaba dentro del rango de lo que fuera que estuviera siendo juzgado. Pero no había manera de saber dónde estaba la línea, porque la línea no parecía ser la misma para todos. O quizás sí era la misma, pero la perspectiva humana no alcanzaba para verla completa. Como intentar ver el horizonte desde dentro de una habitación. La gente comenzó a confesar. No a sacerdotes ni a psicólogos. Se confesaban entre ellos en conversaciones improvisadas con extraños en cafeterías y paradas de autobús. Se confesaban a sus familias cosas que habían guardado durante décadas. Se confesaban en videos que subían a internet con una desesperación que tenía algo de súplica y algo de desafío. Aquí está todo, ya lo saben, hagan lo que quieran. Como si nombrar las propias faltas antes de que algo más las nombrara pudiera cambiar algo. Como si la transparencia fuera una forma de negociación. Nadie sabía si funcionaba. No había manera de saber si alguien que se había confesado habría sido desintegrado de todas formas. Porque las personas que se confesaron y luego desaparecieron no podían dar testimonio de si la confesión había sido relevante. El universo no ofrecía grupo de control. Don fue una matemática iraní llamada Nasrin Hosseini quien descifró parte del catálogo. Lo hizo sin los recursos del Instituto de Morrow, sin apoyo gubernamental, desde un apartamento en Teherán, usando un hardware que sus vecinos habrían reconocido como perfectamente ordinario. Lo que Nasrin tenía que nadie más había tenido hasta ese momento era la combinación correcta de disciplinas: matemática pura, teoría de señales y una formación secundaria en lingüística comparada que había estudiado como hobby durante años de aislamiento profesional. Las señales que el Dr. Morrow había identificado como arquitectura del lenguaje no eran un idioma en el sentido humano. Eran una estructura de indexación. Era la misma diferencia que existe entre un diccionario y una base de datos. No describía cosas, las catalogaba. Y lo que catalogaba, hasta donde Nasrin pudo determinar antes de que su trabajo se interrumpiera de maneras que ella nunca describió en detalle, era a los seres humanos, a cada ser humano, individualmente, desde hacía tiempo, no desde hace 31 días, no desde que el cielo comenzó a ponerse rojo, desde hace tiempo. ¿Cuánto tiempo era lo que Nasrin no pudo determinar o no quiso decir? Pero los fragmentos del catálogo que había podido acceder tenían la profundidad temporal de algo que había comenzado mucho antes de que existiera internet o televisión o radio o ninguna tecnología humana que pudiera haber alimentado la base de datos. Lo que estaba ocurriendo no era una respuesta a algo que la humanidad hubiera hecho recientemente. Era el resultado de una observación que llevaba generaciones acumulándose. Y la entidad o entidades que observaban habían estado esperando algo, un umbral, una métrica, una condición que finalmente se había cumplido o dejado de cumplir, y habían decidido actuar. Pero la pregunta que Nasrin escribió al final de sus notas, la única parte de su trabajo que circuló en texto completo antes de que todo lo demás desapareciera, era esta.
Si algo lleva tanto tiempo observando a los seres humanos con esa precisión, si tiene un catálogo tan completo y tan antiguo, entonces lo que está ocurriendo no puede ser ira. La ira es una reacción. La ira es imprevista. Lo que esto describía era un plan. Algo con la paciencia suficiente para esperar milenios antes de actuar. No actúa por ira, actúa por propósito. Y la pregunta que nadie quería hacerse, la que Nasrin dejó sin responder porque quizás no había respuesta, o quizás la respuesta era demasiado grande para caber en ningún marco conceptual disponible, era ¿para qué? La tercera voz llegó el día 44, y esta sí llegó a todos. Pero fue diferente a las dos anteriores de una manera que tardó varios días en articularse, porque requería una honestidad que cuesta. Las dos voces anteriores habían llegado desde afuera. Eso era difícil de explicar con precisión, pero las personas que habían prestado atención lo describían de manera consistente. Había una calidad externa, ajena, en la forma en que las palabras aparecían en la mente. Como recibir una transmisión. Como que alguien te hablara desde el otro lado de una pared muy delgada. La tercera voz llegó desde adentro. Ya saben que no soy lo que les dijeron que era. Lo supieron siempre, pero les resultaba más cómodo creer, y la diferencia era esta. Cuando llegó, la mayoría de las personas que la escucharon tuvieron que reconocer, en el silencio honesto de sus propios cráneos, que tenía razón. No sobre su identidad. No todavía, no con certeza, sino sobre lo segundo, sobre la comodidad de creer en algo que juzga de maneras que uno puede entender, que castiga con criterios que aunque severos tienen cierta lógica humana, que es en última instancia el tipo de poder que los humanos han imaginado, porque es el tipo de poder que pueden concebir. Algo que ha observado a la humanidad durante suficiente tiempo no juzga con criterios humanos. No puede. Sus criterios serían los suyos propios, formados en un contexto que la humanidad no conoce, aplicando una lógica que la mente humana podría no ser capaz de seguir, aunque tuviera acceso a toda la información. Y sin embargo ese algo había elegido presentarse de una manera. Había elegido las palabras, se les advirtió. Había elegido la estética del juicio, el fuego sin fuego, la ceniza sin quema. Había elegido parecer lo que miles de generaciones de humanos habían temido y esperado y suplicado y adorado. Había elegido parecer Dios porque sabía que así funcionaba. Porque el catálogo era suficientemente antiguo y suficientemente completo para saber exactamente qué forma necesitaba tomar para producir exactamente el efecto que quería producir. La pregunta era ¿cuál era ese efecto? En el día 51 las desapariciones se detuvieron. No disminuyeron gradualmente. Se detuvieron. Con la misma arbitrariedad aparente con que habían comenzado, simplemente cesaron. El cielo recuperó su color. Los animales comenzaron a regresar, aunque no todos y no exactamente a los mismos lugares. El mar se mantuvo donde debía estar. El silencio de los pájaros duró 3 días más, y luego se rompió, de manera irregular, en distintos lugares del mundo, como si cada especie hubiera tomado su propia decisión de cuándo era seguro volver a hacer ruido. Los gobiernos del mundo celebraron reuniones de emergencia que produjeron comunicados expresando alivio y compromiso con la investigación continua de los fenómenos y con el apoyo a las familias de las personas desaparecidas, que sumaban, según los conteos más conservadores, algo ligeramente por encima de los 900.000 individuos en todo el mundo. 900.000 personas convertidas en polvo en 51 días. 900.000 historias personales, algunas conocidas, algunas secretas, algunas que ningún organismo oficial estaba en posición de juzgar en ninguna dirección. El mundo comenzó a intentar volver a la normalidad con la urgencia desesperada que tiene la especie humana por la normalidad cuando algo amenaza con quitársela. Los economistas hablaron de recuperación. Los psicólogos hablaron de duelo colectivo y resiliencia.
Los líderes religiosos hablaron de cada cosa con la cautela de quien sabe que sus palabras serán examinadas bajo una luz que no controlaban hace 2 meses y que ahora no controlan de maneras más complejas y más permanentes. Pero las voces no desaparecieron del todo. Eso era lo que nadie mencionaba en las ruedas de prensa. Las voces, las 3, habían dejado de llegar como transmisiones activas, pero habían dejado algo, no un eco. Algo más parecido a una presencia residual, como el olor que queda en una habitación después de que la persona se va, como el calor que conserva una silla recién desocupada. La certeza de que algo había estado ahí, la imposibilidad de estar completamente seguro de que se había ido. Hay una grabación. Circula en formatos que se copian antes de que puedan ser eliminados, en discos físicos que cambian de mano, en archivos cifrados que alguien decidió distribuir antes de que la posibilidad de hacerlo desapareciera. Es de mala calidad, como la mayoría de las grabaciones que importan. Muestra a una mujer de mediana edad, no identificada, sentada en lo que parece ser una cocina ordinaria, hablando a una cámara portátil. La mujer dice que escuchó algo más, no una cuarta voz. El mismo origen, pero en un momento en que no estaba completamente despierta ni completamente dormida, en ese umbral donde los filtros del cerebro consciente pierden algo de su eficiencia. Dice que no fue palabras, fue algo más parecido a una intención, y la intención que percibió no era la de juzgar, no era la de castigar, era la de seleccionar. La mujer en la grabación no explica qué significa eso. No puede. Dice que la impresión fue tan breve y tan vasta que ponerle palabras es como intentar describir el océano habiendo visto solo una gota. Dice que lo que seleccionaron no era lo que se quedó. Dice que lo que seleccionaron era lo que se fue. Y luego se calla durante un tiempo que en la grabación parece eterno, pero que probablemente dura 30 segundos. Y luego dice una última cosa antes de apagar la cámara. Dice que la pregunta que la mantiene despierta no es para qué los seleccionaron. Dice que la pregunta que la mantiene despierta es si lo que queda, los que sobrevivieron, los que el proceso eligió no tocar, si esos también fueron seleccionados por algo diferente, para algo diferente. Y que si ese es el caso, entonces lo que viene no es el final de nada. Es el principio de algo para lo que no existe aún ninguna palabra. En algún lugar de los servidores que quedan de la investigación de Nasrin Hosseini hay un fragmento del catálogo que ella nunca mencionó en sus notas públicas. Lo encontraron después, en un archivo con una extensión que ningún programa conocido podía abrir y que alguien, eventualmente, abrió de todas formas porque es lo que hace la gente cuando encuentra cosas cerradas. El fragmento no era texto, era una estructura que cuando fue representada visualmente producía algo que se parecía a un árbol de decisiones. No un árbol pequeño, un árbol con ramificaciones que se extendían más allá de lo que cualquier pantalla podía mostrar y más allá de lo que cualquier mente podía seguir en su totalidad. Pero había un nodo cerca del inicio, uno de los primeros puntos de bifurcación, que los investigadores que lo encontraron pudieron examinar. Ese nodo tenía una condición. La condición era una métrica. La métrica medía algo en la humanidad, un parámetro específico que los investigadores tardaron semanas en intentar interpretar y que aún hoy debaten. Algunos dicen que mide la capacidad de violencia. Otros dicen que mide algo más parecido a la conciencia moral. Otros dicen que mide una cosa para la que no tienen nombre, porque corresponde a un concepto que la humanidad todavía no ha necesitado tener. Lo que estaba claro es que la condición tenía 2 ramas. Una rama era la que acababan de recorrer. La otra rama estaba etiquetada con algo que en la representación visual aparecía como un símbolo sin equivalente en ningún sistema de escritura conocido, y que los investigadores decidieron no publicar porque cuando alguien intentó dibujarlo a mano para mostrárselo a un colega que no había estado en la sala, esa persona se quedó mirándolo durante 4 minutos sin hablar y luego simplemente salió del edificio y no regresó ese día. El árbol de decisiones seguía.
Más allá del nodo que habían explorado, más allá de la rama que habían recorrido, había más bifurcaciones, muchas más, con sus propias condiciones, sus propias métricas, sus propias rutas, hacia resultados que no tenían representación en ningún lenguaje humano. Era, en la interpretación que ninguno de los investigadores quiso firmar con su nombre, pero que todos compartieron en privado, la hoja de ruta de algo que no había terminado, que acababa de comenzar y que tenía planes para lo que quedaba. El cielo esta mañana, sobre algunas ciudades cuyos nombres los servicios meteorológicos todavía no han confirmado oficialmente, tiene una tonalidad que ciertos algoritmos de procesamiento de imagen están clasificando como rojo ferroso profundo. Los pájaros en esas ciudades llevan 2 horas en silencio.